Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Huggins. Una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenzo. Ahora, previo a una pequeña oración, les traduciré un mensaje de nuestro pastor Larry titulado A prueba de fuego. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que procede de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Este es el mensaje. ¿Sabía que hubo un incendio en Paradise? El 2018, el incendio más destructivo de California arrasó con la localidad de Paradise. Mi hijo vivía a unos 16 kilómetros de ahí, en Chico, California, que es donde residían los pastores Dick y Carna Brunel. La destrucción fue terrible. Lamentablemente, 85 personas perdieron la vida en el incendio y 19,000 estructuras, entre casas, negocios y otros, fueron consumidas por las llamas. 50,000 personas fueron desplazadas y, tras finalizar el siniestro, casi no quedó nada. Prácticamente todo el pueblo de Paradise fue destruido por el fuego. Hogares, negocios, escuelas. El fuego es destructivo. Hoy quiero hablarles sobre cómo ser resistentes al fuego, a prueba de fuego. Permítanme leerles el siguiente pasaje bíblico. No vamos a predicarles extensamente hoy. De hecho, solo tengo 2 versículos para compartir con ustedes, pero sí tengo algo muy importante que el Espíritu Santo quiere transmitirles. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Quiero enfatizar la palabra corruptible, es decir, perecedero, algo que se consumirá en el fuego, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes y yo fuimos redimidos por la sangre del cordero. La sangre de Jesucristo nos hizo resistentes al fuego. Voy a leerles un pasaje más. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. La obra de cada uno significa todos, significas tú, yo, será quemada y él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, vinimos desnudos al mundo y nos iremos desnudos de él. No nos llevaremos nada con nosotros. Todo lo que te rodea ahora mismo, tu casa, tus pertenencias, tus muebles, tu ropa, tu dinero, tu automóvil, lo que sea que tengas, se quemará. De hecho, la Biblia nos dice que la tierra entera, este mundo arderá. El cielo y la tierra serán consumidos. Y entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo único que sobrevivirá a ese fuego es tu alma inmortal, salvada por la sangre de Jesucristo. Esa sangre te ha hecho inmune al fuego. Puedes aplicar esa sangre no solo a tu alma, sino también a tu familia y, como dijo la pastora Loretta, a tus vecinos, a tu comunidad, tus pertenencias, tu casa y todo lo que posees. En el Antiguo Testamento, cuando estaban los judíos en Egipto, el ángel de Dios veía la sangre en los postes de las puertas de los hogares de los hebreos y pasaba de largo, y las plagas no llegaban a esa casa. La pastora Loret y yo creemos en la sangre de Jesús. Ungimos todo con la sangre de Jesús. Realmente lo hacemos. Imponemos las manos sobre las cosas y oramos por ello. Invocamos la sangre de Jesús sobre todo lo que está bajo administración y cuidado. Tenemos posesiones, todos tenemos posesiones, pero las posesiones no nos poseen a nosotros. Es bueno librarse de la esclavitud
que a menudo generan las posiciones en las personas. Permítame contarles una historia triste sobre mi tía Peggy. Era una persona muy difícil. Siempre necesitaba ser el centro de atención. Era muy volátil y de temperamento explosivo. Creció en la pobreza, al igual que mi padre, mi tío, mis otras tías y el resto de sus hermanos. Su madre, mi abuela, era una viuda pobre durante la Gran Depresión. Todos sus hijos tuvieron que luchar y pasar privaciones. La tía Peggy se hizo un juramento a sí misma. Dijo que nunca volvería a ser pobre. Su meta en la vida era ser rica. Era una mujer joven y hermosa. Se parecía a una joven Elizabeth Taylor. Y creo que ella misma se imaginaba que lo era. Se comportaba como una estrella de cine. Y al envejecer se parecía a una Elizabeth Taylor, pero mayor. En su juventud tenía un cabello rojo intenso, ojos verdes, piel pálida, busto prominente, caderas estrechas y piernas delgadas. Le encantaba vestir prendas que realzaran su figura. Una blusa blanca con los botones superiores desabrochados y pantalones ajustados, tipo calzón de torero o elásticos, metidos por dentro de sus botas de montar. Se aplicaba maquillaje compacto y colorete. Se dibujaba las cejas sobre los ojos, ya que no tenía muchas cejas naturales. Tenía que pintárselas con lápiz. Luego se pintaba los labios marcando bien el arco de Cupido y se colocaba pestañas postizas. Incluso se dibujaba un lunar en la mejilla para ser más parecida todavía a Elizabeth Taylor. ¡Qué personaje! Siempre quiso ser rica y se casó con un hombre al que nunca conocí, Jack Masters. Fue su primer matrimonio. Él parecía prometedor, pero no llegó a hacerla rica. Todos los miembros de mi familia que lo conocieron siempre hablaban muy bien de él. Decían que era guapo, carismático, trabajador y que sabía vender cualquier cosa. Podría venderles refrigeradores a los esquimales. Eso es lo que decían. Pero ella y Jack tuvieron una discusión violenta en El Paso. Ella lo echó del Cadillac, lo dejó tirado ahí y condujo hasta Dallas. Así terminó el matrimonio de Jack Master con la tía Peggy. Entonces se puso a buscar un marido que pudiera mantenerla y comprarle todo lo que ella quería. Se casó con O.S. Rothwell. O.S. Rothwell era un agente inmobiliario de éxito que negociaba con propiedades comerciales y residenciales. En sus transacciones, siempre buscaba mejorar la vivienda de ellos para conseguir una casa más grande para la tía Peggy. Recuerdo que, cuando tenía unos 4 años, me llevaron a la casa de la tía Peggy. Me parecía un castillo. Tenía 3 plantas y estaba construida con grandes troncos de madera. Tenía una torreta de bloques de granito como un castillo. Yo creía que era un castillo. Nunca había visto una casa tan grande. Ahí vivía mi tía Peggy. Además, tenía ascensor. Yo era tan pequeño que no podía creer que la gente tuviera ascensores dentro de sus casas. Sí, así era como vivía ella. Le encantaba coleccionar cosas caras, antigüedades, muebles, objetos de valor, obras de arte y joyas. Sentía pasión por las joyas. Tenía una colección enorme y le encantaba exhibirlas y presumir de ellas. Cuando yo tenía unos 12 años, la tía Peggy y el tío Rodwin se habían mudado al este de Texas. Mis padres me llevaron con ellos a visitarles para reconciliarse, porque unos años antes la tía Peggy y mi padre habían tenido una fuerte discusión. Ella se puso violenta y le causó lesiones y tuvieron años sin hablarse. Pero había llegado el momento de reconciliarse. Así que íbamos conduciendo por Texas, camino a su finca, que era una propiedad impresionante. Por el camino, mis padres me dieron instrucciones. Larry, no toques nada, por el amor de Dios, no rompas nada. Y si la tía Peggy te regala algo,
No lo regales tú ni lo pierdas, cuídalo, porque en algún momento te lo pedirá de vuelta. Y más te vale estar preparado para devolvérselo. Me advirtieron todo eso y aquello me puso un poco nervioso. Bueno, llegamos a la puerta de entrada de su finca, situada en los bosques del este de Texas, donde abundan unos pinos altos, altísimos. La entrada por sí sola me impresionó. Había grandes columnas de piedra a ambos lados del camino que conducía a la casa. Y había un mando a distancia. Hablamos por el intercomunicador y los portones se abrieron. Avanzamos por un largo camino sinuoso que pasaba junto a animales exóticos. Ella no tenía hijos. Todo su afecto estaba volcado a sus animales exóticos. Tenía llamas, alpacas, cabras de Angora, ponis Shetland, caballos árabes, pavos reales y unas gallinas, pero no unas gallinas cualquiera, sino unos ejemplares criados por su plumaje. Son el tipo de gallinas que se llevan a exposiciones y ganan premios, con ese gran plumaje colorido. Toda aquella variedad de animales. Pasamos junto a su invernadero, que estaba repleto de flores tropicales exóticas, como orquídeas. Seguimos avanzando y pasamos junto a su lago privado, su cobertizo para botes y el muelle donde estaba amarrado su lancha de lujo Chris-Craft. Luego entramos a una entrada enorme. A un lado había una cochera muy larga con establos y cuartos para el equipo de montar, además de garajes para los coches, y en la planta superior de esta había un par de apartamentos para el servicio y los invitados. Y luego estaba la casa. Era una mansión, pero construida con troncos. Parecía algo propio de una estación de esquí o un resort en Vail o en Aspen, Colorado. Era gigantesca. Tenía 3 pisos de altura, con tejados a 2 aguas, y se extendía ampliamente en todas direcciones. Me sentía muy intimidado al acercarme a la puerta, ya que la última vez que había visto a la tía Peggy, la experiencia no había sido agradable. Tocamos el timbre, y ahí apareció la tía Peggy, el tío OS y varios gatos. Debía de tener unos 20 gatos viviendo dentro de aquella mansión, además de sus 2 grandes caniches blancos a los que trataba mejor que a las personas. Les daba bistec todos los días, no cortes baratos, sino solomillo tipo New York Strip. Ella misma los cocinaba, los cortaba en trozos pequeños y los servía a todos aquellos animales que tenía. Ella estaba muy amable. Podía ser encantadora un momento y cambiar por completo al siguiente. Quizá tengas a alguien así en tu familia. La tía Peggy era todo un personaje. Gracias a Dios, no ocurrió nada malo mientras estuvimos ahí. Fue una visita muy agradable, pero aquella casa me dejó impresionado. Los troncos estaban barnizados por dentro y los de la parte inferior debían de tener unos 21 o 22 pulgadas. Tienen hacer como 45 centímetros de diámetro. Eran enormes. El salón principal abarcaba 2 alturas y por arriba estaba rodeado de un largo balcón. Tenía una gran escalinata. Desde el balcón salían puertas hacia distintas estancias, dormitorios, baños. Contaba con una cocina enorme, un comedor inmenso y estaba llena de alfombras persas y antigüedades. Incluso tenía un armario antiguo de gran tamaño y vitrinas de cristal donde exhibía sus objetos más valiosos. Un par de estas vitrinas estaban dedicadas exclusivamente a las joyas. Poseía una colección de joyas impresionante. Las había ido reuniendo a lo largo de toda su vida, desde que era niña, porque no quería ser pobre nunca. Aquello era un símbolo de su riqueza. Y por supuesto nos hizo una visita guiada por toda la casa. Uno de los aspectos más impresionantes del salón principal era una enorme chimenea. Según recuerdo, se podría haber cuadrado un Volkswagen Escarabajo dentro de ella. Era gigantesca y estaba construida con grandes piedras de río. Se podían meter troncos enteros, no solo unos cuantos trozos de leña. Era una chimenea enorme. Había muebles costosos.
Uno podía sentarse en sillones mullidos frente a la chimenea. Hicimos el recorrido y por cada cosa que nos mostraba, ella explicaba detalladamente cuánto había costado, dónde la había conseguido, en qué momento de su vida la había adquirido y la historia detrás de cada objeto. Así era la tía Peggy. Realmente disfrutaba de tener cosas. Como dije, regresamos a casa. No pasó nada malo, salvo una cosa. Su gato persa se metió en el Cadillac de mi padre y se acomodó sobre el motor cerca del ventilador del radiador. No voy a contarles lo que sucedió cuando él encendió el motor. Fue un momento difícil, pero Peggy tragó saliva y logró superarlo. Luego regresamos a casa, al suroeste de Texas, a un mundo muy diferente. Pasaron los años. El tío Rowan y la tía Peggy vivían solos en aquella casa enorme, gigantesca, que parecía un resort de esquí. Tenían a un hombre de México llamado José que trabajó para ellos durante años. Era muy trabajador y una de las cosas que más le gustaba hacer era aplicar capas frescas de barniz a aquellos hermosos troncos. Y así todo lucía pulido y brillante. Pero una noche de enero, un enero frío y de llovizna, OS, tengo que escribirlo primero, medía cerca de 1,90 m y pesaba unos 136 kilos. Nunca hablaba mucho, era un hombre muy callado. Él y la tía Peggy se metieron en la cama. Él vestía calzoncillos tipo boxer y una camiseta interior sin mangas. Y ella llevaba sujetador y bragas. Oes dijo algo, se levantó, abrió la puerta del dormitorio. Fuera del dormitorio, la casa era un infierno. Estaba en llamas y el fuego subía hacia el segundo piso. Él cerró la puerta de golpe y gritó: Peggy, levántate, levántate. La casa se está quemando. Abrió la ventana, arrojó a los dos perros al tejado de la cocina. Peggy salió primero por la ventana, descalza y en ropa interior, bajo la llovizna. O.S. la siguió. Buscaron la manera de bajar del tejado de la cocina, que estaba demasiado alto para saltar. Encontraron un árbol que crecía junto a la cocina. Peggy subió primero, bajó y llegó al suelo. Era una mujer corpulenta, de casi 1,80 m de estatura y unos 90 kilos de peso, probablemente casi tan grande como OS. Él empezó a bajar, resbaló y cayó de cabeza, y se le enganchó el pie en una horcadura del árbol. Quedó colgado boca abajo. Las llamas se acercaban. Estaban aterrorizados. Peggy, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, se aferró a OS. Él tenía la cabeza casi tocando el suelo. Ella lo levantó lo suficiente para que pudiera liberarse el pie. Ambos cayeron pesadamente al suelo, se arrastraron y se alejaron del calor y de las llamas. Ahí estaban, de pie, bajo la fría llovizna en plena noche, viendo cómo todo lo que habían ganado ardía en un incendio feroz. Resultó que OS se había descuidado y había dejado vencer los pagos del seguro. Lo perdieron todo. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó cuando todo había terminado. Ahí estaban OS y Peggy. Los bomberos les habían dado mantas. Un par de vecinos se ofrecieron a comprarles ropa en el pueblo y le preguntaron: ¿qué tallas debemos de comprar? Peggy tosió y respondió: la ropa más grande que encuentren. Eran unos personajes singulares. Este desastre les rompió el corazón. De hecho, Peggy por un tiempo perdió la razón a causa de ello. Tuvieron que alojarse en las dependencias del servicio, situadas sobre la cochera. Esa parte no se había quemado. Así que ella vivió donde antes se alojaba el personal de servicio. Los dos perros sobrevivieron. Los gatos no, salvo un par de gatos del granero. Los animales exóticos sobrevivieron, pero con el tiempo no pudieron cuidarlos y los dieron en adopción. Terminaron sin nada. Tenían varias hectáreas de terreno. No sé, unas 40 o 50 hectáreas de tierra. Una casa de invitados y corazones rotos. Después de eso, el tío Rockwell intentaba reflotar su situación. Compró un viejo motel con unas 9 unidades en la carretera de circunvalación de Tyler, Texas, a unos 30 kilómetros de distancia.
Un verano fui a trabajar con ellos al motel. Fue el verano más extraño de mi vida. Vivía en una de las habitaciones del hotel. Mis responsabilidades incluían supervisar a la única camarera que teníamos, atender la recepción y la centralita de teléfono, mantener limpio el vestíbulo, cuidar los 400 rosales que había, mantener limpia la piscina. Hacía tareas de mantenimiento, atendía al público y gestionaba diversas cosas. Era un trabajo solitario. No podía conversar con OS, él prácticamente no hablaba. Y Peggy, por otro lado, hablaba demasiado y acababa dándote dolor de cabeza. Se quejaba de todo. No me gustaba estar cerca de ellos, pero no tenía más remedio. Me sentía solo. No tenía amigos. Mis padres estaban a más de 6.000 kilómetros de distancia en Sudamérica. Peggy hacía que la llevara a todas partes. Me pasé el verano haciendo de chofer para ella. Tenía un enorme Cadillac, antiguo, con aletas y una tapicería roja agrietada por el clima. Ella se arreglaba mucho y decía, trae el coche, muchacho. Todavía se creía una estrella de cine. Se ponía una capa espesa de maquillaje, se dibujaba las cejas en la frente, se pintaba los labios con el arco de Cupido bien marcado y llevaba un pañuelo anudado bajo la barbilla, una blusa con los botones desabrochados, ya sabes, y pantalones de torero. De joven se parecía a una joven Elizabeth Taylor y de mayor parecía exactamente como una Elizabeth Taylor anciana. Era muy excéntrica. Se metía los pantalones de torero por debajo de las botas de montar. Se subía al coche y decía, conduce este trasto, muchacho, y rápido. Yo vigilaré si viene la policía. Entonces ponía su bota de tacón sobre mi pie y hacía pisar el acelerador a fondo. La grava saltaba bajo nuestros neumáticos en movimiento y avanzábamos a toda velocidad por aquel camino, la vía secundaria que conducía a su finca, hacia los restos calcinados de aquella gran casa. Se pasaba 1 o 2 horas removiendo las cenizas, tratando de encontrar pequeños fragmentos de joyas fundidas. Tenía una pequeña colección de joyas que ella y Oes habían rescatado entre las cenizas. Grumos de oro y plata fundidos, mezclados con ceniza y diamantes y esmeraldas incrustados. Pero las esmeraldas y las piedras preciosas pierden valor tras un incendio, pierden su brillo y se vuelven quebradizas. Los diamantes pueden quemarse a temperaturas superiores a los 820 grados Celsius. Pueden llegar a vaporizarse. No creas eso de que los diamantes son para siempre. No lo son. Todo en este mundo es perecedero. Tú y yo no fuimos redimidos con cosas perecederas, como veremos más adelante. Así que, cuando la tía Peggy encontraba alguna pequeña gota de metal fundido o alguna piedra, la guardaba en un pañuelo de seda sucio. Tenía un pañuelo, viejo pañuelo de seda, y aquel puñado, apenas un puñado, como media taza de té, contenía todo lo que quedaba de su enorme colección de joyas. Podía sostenerlo todo en la palma de la mano. Lo envolvía en el pañuelo y lo metía en aquel bolso enorme y desmesurado que llevaba a todas partes. Después, de camino a casa, me hacía parar en mercadillos, en tiendas de antigüedades y tiendas de segunda mano. Ella iba a la casa de bisutería, porque no tenía dinero para gastar. Siempre hablaba con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. Empezaba diciendo, ¿sabes? Yo solía ser rica aquí. Te lo voy a demostrar. Entonces rebuscaba en aquel bolso grande, sacaba el viejo pañuelo, deshacía el nudo, recogía el contenido y lo ponía en las palmas de sus manos. Se lo ofrecía a la otra persona y decía, mira, ¿ves? Yo solía ser rica. Yo me quedaba a un lado y a veces no podía contener unas lágrimas. Sentía mucha lástima por aquella mujer destrozada. Sí, era desagradable y difícil, pero era mi tía Peggy. La vida no fue fácil para ella ni para Rowan. Él no logró sacar adelante el motel. Cayó enfermo y se fue consumiendo en el hospital. Pasó de pesar 136 kilos a pesar 40 kilos. Les rogaba a las enfermeras y a los camilleros que no dejaran entrar a Peggy en su habitación. Decían, mantengan a esa mujer fuera de ahí.
déjenme morir en paz. Y es que ella entraba y lo insultaba porque se estaban muriendo en la miseria y ella lo culpaba de todo. La última vez que la vi fue allá, en Tyler, en el este de Texas. Mi otro tío contó que ella terminó viviendo en una choza de una sola habitación. Era tan corpulenta y pesada que no podía caminar. Tenía una hornilla eléctrica que calentaba su choza y que también usaba para cocinar. La enfermera del condado iba a ponerle la inyección de insulina y él insultaba, le gritaba, lárgate de aquí, no me toques. Murió sola. Aprendí algo. Aprendí que no podemos poner nuestra confianza en las riquezas. Ya me conocen, yo creo en la prosperidad bíblica, pero en realidad no somos dueños de nada, solo somos administradores de las cosas. Aprendí desde temprano que todo está destinado a perecer. Si nuestra identidad reside en la abundancia de lo que poseemos, entonces somos unas pobres personas muy superficiales y vulnerables. Quiero darle un enfoque positivo a todo esto. La Biblia dice que está bien tener posesiones, porque la piedad acompañada de satisfacción es una gran ganancia. No cité el versículo palabra por palabra, pero se entiende la idea. Está bien tener prosperidad, porque la prosperidad unida a la piedad, al contentamiento, es fuente de ganancia. Una traducción dice que es fuente de gran ganancia. ¿No es eso una paradoja? Cuanto más deseamos las cosas materiales, más peligrosos resultan. Pero cuando adoptamos la actitud de recibir y dar libremente, es fácil obtener esas cosas. No somos amantes de las cosas materiales ni del dinero. Somos amantes de Dios. Y Dios nos recompensa. Así que no piensen que este mensaje está en contra de la prosperidad o de la abundancia. No es así. Más bien está contra la avaricia y la idolatría. Y esa es la lección que aprendí. Que Dios bendiga a Peggy, la de Vermont. Fue el peor año de mi adolescencia y tal vez uno de los más importantes. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Permítame preguntarles, ¿tienen seguro contra incendio? ¿Son resistentes al fuego? A quienes no conocen a Jesús les espera un fuego eterno, un fuego que nunca se apaga, un tormento sin fin, ser arrojados al fuego. Nosotros lo llamamos infierno. No querrás ir ahí, porque no hay alivio ni fin. Es un lugar de tormento eterno entre las llamas. No hay segunda oportunidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después enfrente el juicio. Si no hemos sido lavados durante la vida por la sangre de Jesucristo, sufriremos en la muerte el rechazo de Dios. El infierno nos arrastrará hacia sus llamas. Pero si estás cubierto por la sangre de Jesús, no tienes que preocuparte por las llamas del infierno. Serás elevado al cielo junto con Jesús, los santos de Dios y los ángeles, para vivir en felicidad, dicha, prosperidad, salud y paz para siempre. ¿Por qué es difícil de entender esto? Las llamas del infierno son malas. La gloria del cielo es buena. Debemos de tomar una decisión en esta vida, la más importante. Está establecido que el hombre debe morir y después de eso el juicio. Es automático. Mueres y eres juzgado. El juicio es definitivo. Después de morir y es demasiado tarde. Nadie podrá sacarte del purgatorio mediante la oración. Ya estarás condenado. Así que hoy, si no estás protegido contra el fuego, si no tienes un seguro espiritual contra el fuego, si no tienes la sangre de Jesús, necesitas ser salvo ahora mismo, hoy mismo. No sabes cuándo pasará el fuego por tu vida. Por eso, te insto a invocar la sangre de Jesús sobre ti, a reclamar la salvación que Él te ha dado gratuitamente y hacer una oración sencilla. Yo no puedo hacer esta oración por ti. Quiero animarte que tú la hagas, pero puedes repetir. Hoy, si no conoces a Jesús, hazlo tan pronto como pueda.
ahora mismo. Y ahora sí, repite después de mí. Querido Dios, entra en mi vida mientras aún tengo tiempo. Entra en mi vida, Jesús. Entra en mi vida. Salva mi alma. Si pido que Jesús venga a mi vida, Él vendrá. Pues Él dijo, si abres la puerta, Él entrará. Declaro que Jesús murió por mis pecados y me limpió con su sangre, la sangre que derramó por mí. Y declaro que Él será mi Señor de ahora en adelante. Amén. Este fue el mensaje que dio nuestro pastor Larry. Para mí fue un gusto hoy poder transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves a las 6 de la tarde en Lima, Perú. Que Dios los bendiga.